El tema que voy a compartir con ustedes en esta noche lo he titulado Declaración de Fe. Leamos el texto final con el que el relator de Job termina esta historia, tal y como nos gustan a todos que terminen las películas de cine y televisión y las telenovelas. Fueron felices y comieron perdices. Este es un final feliz, clásico. Ahora, estamos acostumbrados a finales felices y clásicos en el siglo XX y XXI, pero les recuerdo que este es un relato que fue escrito en los últimos detalles. No se sabe exactamente, pero fue escrito entre el siglo segundo y siglo séptimo antes de nacer Jesucristo, pero comenzó su relato y fue colocado su relato en un contexto contemporáneo a Abraham, anterior a Moisés. Job pertenece sin duda alguna, su historia está inscrita en un contexto cultural patriarcal antes de que Israel surja como nación, antes de la ley de Moisés. Eso se los he dicho varias veces, pero se los quiero recordar. Y este entonces es uno de esos relatos maravillosos donde el protagonista le va muy mal durante toda la película, pero al final triunfa y es feliz. Es maravilloso lo que ocurre con esta historia. Todo lo contrario a lo que corresponde a la literatura de esa misma época, de ese mismo tiempo, con la historia de los mitos griegos, de los cuentos griegos. Veamos entonces el final de esta historia narrado por el texto bíblico en Job capítulo 42, versículos 7 al 17. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Si han leído el relato de Job, notarán entonces que estos teólogos predicadores de la teología clásica, convencional, de la teología de la retribución, la ley de la retribución, humillaron mucho a Job, lo hicieron sufrir mucho, lo atormentaron, lo juzgaron una y otra vez. Pero Job es reivindicado ante estos 3 teólogos a quienes Dios humilla, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y estos 3 teólogos son humillados y Dios les impone como penitencia llevar justamente como era la costumbre en la antigüedad. Les dice: tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Y mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Es decir, que Job se convirtió en ese momento en el sacerdote válido, auténtico, constituido por Dios a favor de estos pecadores, terribles pecadores, teólogos, amigos de Job, cuyo pecado había sido condenar a Job y, como dice el Señor, hablaron muy mal de él. Veamos.
No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Noten ustedes, lo que ellos se merecían era que Dios les hiciera pasar a ellos por sufrimientos semejantes a los que Job tuvo. A ver si pasando por sufrimientos semejantes a los de Job, hubieran sido capaces de ser tan valientes como lo fue Job, tan sufridos como lo fue Job, que soportó tanto sufrimiento y se los tuvo que soportar a ellos también como unos consejeros perversos, que no fueron para nada empáticos, que nunca se pusieron en el lugar de Job como él se los pidió para que lo entendieran y lo consolaran en medio del dolor y del sufrimiento. Lo que se merecían era pasar por una experiencia semejante a la de Job, pero Dios decide no tratarlos como se lo merecen y lo que hace es ponerlos en manos de Job para que Job medie como un sacerdote ante Dios. Y él les dice, ustedes no hablaron de mí con exactitud. En otro texto dice con rectitud, como sí lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, siempre está hablando de los lugares, las regiones a las que ellos van a pertenecer. Estos tres hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Si ustedes leen el libro de Levítico en los primeros 7 capítulos, allí aparece las leyes de los rituales y de los sacrificios que se acostumbraban a hacer antes de la ley de Moisés y después de la ley de Moisés, y cómo deberían ofrecerse estos sacrificios para que Dios los aceptara y se pudieran reconciliar los que habían pecado contra Dios. Y la manera como Dios estableció que los aceptaría y los perdonaría sería que Job orara por ellos. Bendito sea Dios, como exaltó a Job por encima de sus 3 amigos teólogos que lo enjuiciaron todo el tiempo, tratando de defender a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos maestros de la Biblia, predicadores, cuántos ministros, cuántos teólogos, exégetas, eruditos, cuántos hombres como yo y mujeres tratamos de defender a Dios, de justificar a Dios ante el mundo y de hablar de la justicia de Dios, del amor, de la bondad de Dios, y lo que estamos haciendo es haciendo quedar mal a Dios con la gente y Dios haciendo fuerza con nosotros y nosotros pensando que estamos justificando y defendiendo a Dios como estos hombres defendían a Dios de las acusaciones que Job le hacía a Dios, ¿sí? Porque Job sintió a Dios, en Dios, un enemigo, un verdugo injusto. Pero miren ustedes finalmente entonces, ¿quién termina teniendo la razón y constituido como un sacerdote real ante Dios? Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Oh Dios. Si pueden leer entre líneas como lo estoy haciendo yo, se darán ustedes cuenta que Job llegó a cargarse con sus amigos, llegó a sentir dolor con sus amigos, enojo con sus amigos, rabia. Yo creo que el único pecado que Job comete en todo el libro fue con esos amigos, con los teólogos, con los ministros de Dios, no representantes de Dios. Con sus amigos se cargó, verdaderamente lo sacaron de casillas de quicio.
Y Dios sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Miren cómo le puso esa prueba tan tremenda a los amigos que tuvieron que venir a humillársele a Job y reconocer con humildad que se habían equivocado ante él y para que él orara por ellos, porque fue la orden del Señor y obedecieron. Y miren lo que le pasa a Job, bendito sea Dios. Para Dios restaurar a Job, sanar a Job y bendecirlo completamente y restaurar su economía, le puso la tarea de orar por sus amigos, bendecir a sus amigos, y para orar por sus amigos, bendecir a los amigos y reconciliarlos con Dios. Primero Job tenía que perdonarlos de todo corazón. Así Dios sanó el corazón de Job de dolor y de resentimiento que pudo haberse dado en el corazón de Job contra sus amigos. Bendito sea Dios por su sabiduría, su amor, su bondad, su poder y su misericordia, y cómo extiende su amor hacia nosotros para que nos amemos unos a otros de verdad. Así se creó un verdadero vínculo de reconciliación, de unidad, de amor y de paz entre Job y sus amigos y los amigos de Job con él. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Noten ustedes, amados amigos, es la manera como Job comenzó otra vez a recoger recursos, a recoger dinero, a recoger bienes materiales, fue que una vez que sus amigos se dieron cuenta de que Job había sido sanado, vinieron entonces a consolarlo ya tarde. Él lo necesitaba en medio de la tragedia, en medio del dolor y del sufrimiento. No, cuando ya había pasado lo peor en su vida. Pero bendito sea Dios, como dicen por ahí, es mejor tarde que nunca. Entonces vinieron sus amigos anteriores, ¿sí?, los platudos, y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Sí, esa era la percepción que tenían todos ellos. Y hasta el mismo Job, porque repetimos, aún en este último capítulo, Dios nunca le descubrió la verdad, ni a Job, ni a sus amigos teólogos. Pero esa verdad la sabemos tú y yo porque nos la cuenta el relator del libro de Job. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Verán ustedes entonces cómo Dios nos bendice y nos prospera si nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos se ponen todos de acuerdo. Y si entre todos nos hicieran un regalito así como a Job, en poco tiempo nos enriqueceríamos también como Job y ganaríamos el doble. Bendito sea Dios. Aquí está pues la sabiduría de Dios. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. ¿Ven ustedes? Lo bendijo más que al principio porque le dio el doble de lo que tenía. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, antes eran 7, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras cuando antes eran 500 y 3,000. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Es decir, no le duplicó la familia, pero miren el cuidado de Dios. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Kerenjapuj. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos.
Eso era inusual para aquella época. Pero Dios colocó esto en el corazón de Job para proteger a estas hermosas mujeres de sus hermanos varones en una sociedad altamente machista que todavía nos acompaña hasta el día de hoy. Una cultura altamente machista, pero sobre todo para que estos 7 varones no corrompieran a sus 3 hermanas como lo hicieron los primeros varones del capítulo 1, que se mantenían enfiestados por turno y sus hermanas no tenían nada, entonces las invitaban a ellas todos los días, por turno hacían fiesta, banquete, y esos hombres hicieron que sus hermanas vivieran enfiestadas, bebiendo y comiendo. Solo vivían para eso las primeras hijas de Job y los primeros hijos de Job. Pero miren la bendición de Dios. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Es decir, que Abraham murió cercano a la edad de Job. Estos hombres llegaron a vivir casi 200 años en esa época, en ese tiempo. No se extrañen, no se sorprendan. Hay personas en este tiempo que han muerto de 105, de 110 años, ahora en este tercer milenio. ¿Por qué sorprendernos cuando en esa época todos los alimentos eran orgánicos, eran naturales, el aire era puro, todo era puro? Es verdad que había una gran tasa de mortalidad, pero en la población infantil. Pero la gente que crecía y se hacía fuerte vivían muchos años, queridos amigos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Así se termina la historia en el libro de Job, que disfrutó de ver a 4 generaciones creciendo con él. Bendito sea Dios, porque esta es una verdadera historia, no es una pintura, no es una imaginería, no es una ficción, un cuento. Job vivió realmente, Job fue histórico, para que no se dejen engañar de los exégetas modernos que creen muy brillantes, muy inteligentes. Job realmente existió, como da testimonio de él toda la escritura, incluyendo a Santiago 5, 10 al 11. Job fue un hombre que vivió de verdad y tuvo este final dichoso y feliz. Y queridos amigos, también por esto pasamos los cristianos, también por estos sufrimientos pasamos, ya lo vamos a seguir estudiando, los cristianos y muchos cristianos, sobre todo de este tiempo y de esta época, de estos últimos siglos, podemos tener finales felices como los tuvo Job con su familia, porque bendito sea Dios, no hemos vivido en una época terrible de persecución, como vivieron los cristianos hasta la época de la edad moderna y un poco más de la edad moderna, un poco más. Yo diría hasta el siglo XIX, cuando Federico Nietzsche se horrorizaba de ver a los cristianos de la Iglesia Católica con las iglesias cristianas no católicas enfrentados en batalla y se quemaban unos a otros por herejes y se mataban unos a otros, y los obispos y los representantes de Cristo hacían cantidad de atrocidades, canalladas, eran ricos, poderosos y tenían también sus vasallos. Lamentablemente, cosas muy tristes que lamentar de esa época, pero hoy estamos viviendo en un tiempo diferente, distinto al de los apóstoles, que también fueron perseguidos y murieron mártires. Y todos los cristianos de esa generación, muchos cristianos de esa generación sufrieron mucho, pero hubo cristianos a los que en esa época les fue bien. Pasaron todos por sufrimientos, pero algunos de ellos, y quizás muchos de ellos, tuvieron finales felices, como lo vamos a estudiar también aquí en este espacio sobre el sentido del sufrimiento. Aunque este final feliz para Job estaba en los planes de Dios desde antes de la creación del universo, Job era el responsable de hacer que esto sucediera, teniendo la actitud correcta,
en medio de su gran sufrimiento. Sí, amigos, Job, con su actitud, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de enfrentar los sufrimientos y esta prueba, Job eligió no maldecir a Dios, cuestionó a Dios, habló de la justicia de Dios, habló de su integridad, pero Job no maldijo a Dios y no pecó contra Dios, y Dios finalmente dijo que todo lo que Job había dicho de él había sido correcto, salvo porque incluso Dios ni siquiera le dijo, o sea, Dios se echó la culpa él solito. Dios ni siquiera le dijo a Job que el diablo era el que estaba detrás de todo esto. Pero bueno, Dios justificó a Job y condenó a los teólogos. Pero Job eligió de manera responsable, por su actitud correcta, tuvo este final dichoso y feliz y salió muy bien librado después de tanto sufrimiento. Aunque Job se queja de la injusticia con la que Dios lo está tratando durante sus desgracias y con amargura maldice el día en que nació, desea la muerte más que la vida y no deja de lamentarse y defender su integridad, pasando por los peores estados de desánimo por los que cualquier creyente maduro en semejante prueba puede pasar si no ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Y Job no la había tenido porque solo había oído hablar de Dios. Es en ese estado de sufrimiento también cuando Job hace una asombrosa declaración de fe que todos los que pasamos por las peores pruebas debemos llegar a experimentar. Repito, amados amigos, en medio de todo ese dolor, sufrimiento, aflicción y todos los ataques de Satanás contra él, Job fue capaz en algún momento de recapacitar, en un momento de lucidez, en un momento de sobriedad espiritual, en un momento estelar y glorioso. Él fue capaz, en medio de sus peores momentos, de creer y declarar que el Dios a quien él extrañamente estaba percibiendo en medio del sufrimiento como su peor enemigo, porque así sentía Job que se estaba comportando Dios y que todo esto se lo estaba haciendo Dios a él directamente. Job declaró que Dios, que antes de morir, que él antes de morir, ese Dios y creador del cielo y de la tierra, se le aparecería y lo vería con sus propios ojos y no con los ojos de otro. Miren lo que dice Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Porque lo que esperaba Job era que él moriría. No solo lo deseaba, sino que todo lo que se veía era una enfermedad terminal en la vida de Job que acabaría con su existencia. Pero miren esto, lo que declara Job en medio de todos esos diálogos. Estamos en el capítulo 19, acuérdense que esto tiene 42 capítulos, es decir, en medio de su tragedia y el sufrimiento, él declara: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Recuerden, amigos, hay un final feliz, hay un desenlace feliz. Si tenemos confianza, si tenemos fe y hacemos el proceso de aprendizaje correcto y no nos demoramos tanto en aprender lo que Dios necesita que aprendamos, que crezcamos en fe, en confianza en Él, que nos hagamos fuertes y que le obedezcamos a Él, entonces ese final será más pronto que tarde. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, Dios está vivo, no está muerto.
y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Dios, qué declaración. Y cuando mi piel haya sido destruida, consumida por los gusanos y se descomponga, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Es decir, ustedes alcanzan a captar esta imagen. Job se está alcanzando a ver antes de morir como un esqueleto. Acuérdense que la piel estaba pegada a los huesos porque él perdió todo el peso. Job estaba flaco, 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 absolutamente. Yo le pongo a Job que estaría pesando 20, 30 kilos, no lo sé, 20 kilos, 25 kilos o menos. Era el hueso pegado en la piel, seguramente que un médico podrá calcular mejor. Entonces, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos, es decir, en mis propios huesos, antes de morir, yo sé que voy a ver a Dios. Yo mismo espero verlo, insiste, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Otra versión termina diciendo, este anhelo, esto que estoy pensando, sintiendo, esto que estoy experimentando, esto me asombra. O sea, lo estoy declarando y me asombra de que esto va a suceder, pero yo sé que va a suceder y va a suceder en mi propia experiencia, no en la experiencia de mis maestros, no en la experiencia de mi papá y de mi mamá. No, yo no voy a seguir conociendo a Dios. No, yo no voy a seguir conociendo a Dios por los dichos de mis antepasados, de mis padres, por la visión religiosa de mis antepasados. Lo que ellos me transmitieron fue bueno, pero yo sé que hay algo más que saber, que conocer, que experimentar de Dios mi Redentor. Ahora, mire, en otra traducción, esta es la palabra de Dios para todos, dice, pero yo conozco a mi defensor, él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso después de que se haya pelado toda mi piel, miren eso, después de que se haya pelado toda mi piel, en carne viva veré a Dios. Quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más, aun cuando se me hayan agotado las fuerzas. Te invito para que leas este capítulo 19, quizás tan importante como el capítulo 1 que la gente tanto recuerda, esta declaración de fe de Job en medio del sufrimiento. Si tú estás sufriendo, si sabes que alguien está sufriendo mucho, envíale este mensaje para que escuche, para que se apropie, para que experimente, porque Job, todo lo que declaró con su corazón, con su mente, asombrosamente para él, se afirmó de que él, antes de morir, vería la gloria de Dios, vería a Dios con sus propios ojos, lo vería por él mismo y no como lo había hecho antes de ese sufrimiento, a través de la tradición de sus antepasados, que era importante, pero esa tradición le había transmitido un concepto parcial sobre Dios, un concepto limitado, muy limitado, muy rasgado, muy trasquilado de Dios. Y eso es lo que hace que mucha gente sufra más, por desgracia, su falta de un conocimiento suficiente sobre Dios, un conocimiento más completo sobre Dios. Y ese conocimiento lo obtenemos leyendo la Biblia, leyendo las sagradas escrituras, las cuales nos hacen ser sabios
delante de Dios y nos dan la sabiduría para la salvación y la sabiduría para conocer a Dios, para entender a Dios y saber cómo comportarnos en todo tiempo y en todo momento, cuando las cosas nos están saliendo bien y cuando las cosas nos están saliendo mal, muy mal. Aprendemos de toda la Biblia y de esta historia fabulosa de Job, sobre todo esta declaración de fe en el capítulo 19. Tú que estás sufriendo, declara firmemente como Job: yo sé que mi Redentor vive. Él me rescatará, Él me levantará, Él me sanará, Él me restaurará, Él bendecirá mi negocio, mis finanzas, mi empresa. Él volverá a darme las cosas que perdí y que quien quita que me dé el doble, como lo hizo con Job en todas las cosas, y me dé una gran bendición, lluvia de bendiciones tempranas y tardías. Amados amigos, me encantó estar nuevamente con ustedes hoy compartiendo este secreto de Dios. Les espero el jueves para que continuemos en este maravilloso tema. Feliz noche para todos y todas.